Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto volvernos a encontrar. El día de hoy hablaremos de algo que se cree que es un virus, la voz de Dios. Hemos escuchado, nos han enseñado que Dios habló en tiempos pasados o que la voz de Dios solo es escuchada por ciertas personas que tienen acceso por niveles de santidad, no sé. Pero la Biblia a mí me dice algo diferente y también les comentaré el día de hoy qué es lo que yo he experimentado. Pero comencemos con la palabra, que es lo que tiene fundamento. Y el libro de Job, capítulo 33, nos dice en el versículo 12, la parte B, pues Dios es más grande que todo ser humano. Siempre tenemos que aprender a diferenciar. Y nos dice 14, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. ¿Qué me quiere decir esta palabra? Que la voz de Dios es permanente, no es ocasional. Que aquí dice, habla una y otra vez. Y no es que Dios no habla, sino que el ser humano, nosotros, no hemos aprendido a reconocer la voz de Dios. Y nos dice el 15, habla en sueños, en visiones nocturnas. Estamos hablando de Job, capítulo 33, para que usted pueda verificar lo que yo le estoy hablando en su Biblia. ¿Ya? Y dice, habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos y los aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones. No las deja caer en el orgullo. Él les protege de la tumba al cruzar el río del amor. Mire, Dios dice que nos habla cuando estamos acostados. Cuando usted y yo podemos reposar, podemos descansar, podemos restaurar nuestro cuerpo. La voz de Dios viene a nosotros y dice, nos habla en sueños. De pronto usted se despertó y dijo, ay, tuve un sueño que no lo puedo olvidar. En algún libro que yo leía decía, hágase experto en la mañana en recordar cuál fue el sueño que usted tuvo. De pronto Dios está hablando ahí y usted y yo no nos hemos dado cuenta. ¿Ya? Y como Él es tan delicado, dice, habla en sueños, en visiones nocturnas, mientras están acostados. Y dice una palabra bien importante, susurra a sus oídos. Mire, susurra, habla en nuestros oídos. Acuérdese que cuando José, el esposo de María, se dio cuenta que ella estaba embarazada, él decidió en su corazón apartarse, dejarla. Y dice que como era justo, él dijo, me voy a ir callado. Pero en esa noche, mientras él dormía, tuvo un sueño donde un ángel le habló y le dijo, no temas recibir a María, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. O sea, le dijo, no has sido infiel, no te ha traicionado. Esto es parte de un plan perfecto de Dios. Eso hizo que José sea la persona indicada para cuidar de María y de su hijo hasta el tiempo que Dios le permitió vivir en la tierra. Entonces, él escuchó a Dios a través de un sueño. Yo he tenido muchísimos sueños, porque aquí dice, susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones. Muchas veces he tenido sueños con Dios que han sido advertencias para mi vida. ¿Ya? Y recuerdo cuando yo recién conocí de Dios, tuve un sueño. Y ese nunca me he olvidado. Era como un jinete alto subido sobre un caballo. Su ropa era negra y un sombrero negro y me seguía. Y yo seguía y me seguía y me seguía y me seguía. Pero nunca lograba alcanzarme. Entonces recuerdo que cuando le hablé a alguien que conocía de todo esto, me dijo, Satanás no quiere soltar tu vida, que está detrás de ti, pero tú sostente. Y gracias a Dios me he sostenido. Y Dios me ha libertado de toda cadena y de toda opresión. Pero Dios me mostró a través de ese sueño la obra de Satanás que quería hacer en mi vida. ¿De qué otra manera también habla Dios?
Vamos a ver en el versículo 30, capítulo 37, de 2 al 5. Qué bonito. Dice aquí: escucha con atención el estruendo de la voz de Dios. Hoy escuchamos que hablaba en susurros, hoy dice con estruendos. Cuando retumba de su boca, resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tormenta, la tremenda voz de su majestad. Él no la detiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Mire, es tan grande. Y aquí dice que Él habla a través del trueno. Se escucha la voz de Dios en el trueno. Y dice, no tenemos idea de la grandeza de su poder. Y dice, la voz de Dios es gloriosa. Entonces, si la voz de Dios es gloriosa, es algo que tenemos que nosotros pedir, que nosotros anhelar. Pero el libro de Éxodo, capítulo 20, dice que mientras el pueblo de Israel era guiado por Dios, Dios mismo quiso hablar con su pueblo, porque Dios hablaba a través de su profeta, que era Moisés. Pero en cierto día dijo, yo quiero hablar con el pueblo, y le dijo a Moisés, convócalo en tal lugar, y le dio ciertas instrucciones, porque los hombres así no podíamos escuchar. El capítulo 20 nos dice, versículo 1, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Y le dice el 3, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Luego le sigue dando los 10 mandamientos que usted ha de conocer si sigue leyendo. Pero nosotros vamos a avanzar hasta el versículo 18. Y dice aquí, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpago y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero no nos hable Dios directamente porque moriremos. Moisés les contesta, no tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Mire, Dios quiso hablar con su pueblo de manera directa, pero ¿sabe quién puso la distancia? Fue el mismo pueblo. Dijo, no. Es tremenda la voz de Dios. Se asustaron. Dijo, si nosotros permanecemos aquí, de seguro moriremos. Y le dijeron al profeta Moisés, escucha tú y nosotros te obedeceremos. Esto se repite en el Deuteronomio 5, cuando dice, mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo, dijeron ellos, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. ¿Puede algún ser vivo oír la voz de Dios viviente que sale en medio del fuego, como lo oímos nosotros, y seguir con vida? Y le dijeron, ve tú, escucha lo que el Señor nuestro Dios te hable y luego nosotros te escucharemos y te obedeceremos. El mismo pueblo no quiso seguir escuchando la voz de Dios, porque Dios habla. Dios quiere hablarle a su vida. Usted decide si cómo quiere escucharlo, si quiere escucharlo en sueños, en visiones, en susurros o desde el relámpago y el fuego. Sabe que Dios le había hablado de algunas formas a Pablo de Tarso, pero él no quiso escuchar. Siguió en su terquedad
Entonces un día decidió presentarse Jesús a través de una luz brillante y lo botó de su lugar, lo botó del caballo. Y dice que Pablo vio una luz tan resplandeciente que le dijo: "Oh, Señor, ¿qué quieres que haga?", y se doblegó totalmente. Hebreos capítulo 1 nos dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia mediante el Hijo creó el universo. Bien. Dice que Dios siempre nos ha hablado a través de nuestros profetas. ¿A quién está escuchando usted? Si quiere oír la voz de Dios. Y termino con Pedro, donde Dios nos habla en el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A ver, permítame llegar ahí. Ya. Y es otra forma de que usted le hable. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, abra su Biblia. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que Dios habló cuando las personas que escribieron la Biblia no la escribieron de lo que ellos escucharon, de lo que ellos creyeron. Dice que Dios los inspiró a través de su Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia tiene el poder. Cuando usted abre y lee su Biblia, Dios le está hablando. Mire, dice capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 20. Sobre todo tienen que entender que ningún profeta de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Si usted no quiere escuchar a Dios en sueños, en susurros, por fuego, escúchelo a Dios a través de leer su palabra. Mi vida ha sido muy edificada porque cada vez que leemos todos los días, entiendo, recibo revelación y dirección para mi vida. Que usted también aprenda a escuchar la voz de Dios y recibir el consejo del Dios Todopoderoso. Un buen día, que Dios los bendiga.